RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto ya de inmediato y le agradecemos como siempre la cordialidad que tiene con Red de Comunicación Regional al doctor David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, ex ministro de Economía y Finanzas. Qué gusto saludarlo, doctor Tuesta, muy amable como siempre, muy gentil, buen día. ¿Cómo está, don José? ¿Qué tal? Encantado. Hay varios temas que abordar, pero empecemos por lo que no puede pasar desapercibido, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Porque en lo que va del año se conoce que no se ha puesto en marcha hasta el momento ninguno de los proyectos de inversión que ha sido planificado para el año 2022. Nos referimos a proyectos de inversión minera, ¿no? O sea, ¿qué impacto va a tener en nuestra economía en medio de la crisis interna y la crisis mundial? ¿Qué impacto tiene que ninguno de los proyectos mineros que estaban planificados para el 2022 se hayan puesto en marcha hasta el momento? Bueno, esto va a tener directamente efectos sobre la inversión privada del sector, que implica un efecto importante sobre la generación de empleo y crecimiento económico y todos los efectos multiplicadores que se generan como parte de esta ausencia de una inversión que estaba esperada, planificada para este año, ¿no? En un contexto en el cual los mercados internacionales se van contrayendo, ¿no?, como consecuencia de las políticas de ajuste monetario, con la consecuencia también que se empieza a observar sobre el escenario de precios internacionales de nuestras materias primas, sumado al ruido político, ¿no?, que día a día se viene acentuando, se va a terminar configurando esta tendencia de desaceleración de la economía a partir de la segunda mitad del año, ¿no? Ya en curso, estadísticas que van a empezar a aparecer van a señalar un deterioro que seguramente aproximará el crecimiento económico más hacia el 2%. Creo en general, digamos, que el ajuste o de las previsiones oficiales que tenía el propio Ministerio de Economía y Finanzas responde de alguna manera a un reconocimiento de la realidad, donde justamente la inversión minera juega o debería jugar un rol trascendental, ¿no? Y a este ritmo, tal como ha proyectado el Banco Central de Reserva, ¿no se avistan nuevas inversiones en el país? ¿Este es el panorama, doctor Tuesta? Sí, digamos, en el tema, a ver, vamos a ver, los proyectos de inversión, en el caso del sector minero, por ejemplo, están sobre la mesa, ¿no? Hay un compromiso de 60.000, no compromiso, sino vamos a llamarlo, una planificación, ¿no?, de 60.000 millones de dólares de inversión privada en este sector. Pero esto, para que se presente, requiere de las condiciones de institucionalidad y de respeto a los contratos, una visión, una certeza de lo que va a ser la gestión económica a futuro, ¿no? Entonces, eso es lo que está en riesgo, ¿no? Y gran parte del problema recae justamente en que el gobierno, desde el discurso antiminero en gran medida, incluso desde el año pasado hubo un gran daño, hizo las expectativas mineras el discurso de la anterior primera ministra. Si a eso se le suma la forma como está interactuando el gobierno con los temas de conflictividad que se vienen incrementando y en gran medida sobre el sector, esto impide o limita que se invierta sabiendo que la incertidumbre es grande, ¿no? Entonces, la clave está ahí, ¿no? La inversión privada, la inversión minera en particular, está presta, ¿no?, a poner sobre la marcha los recursos necesarios para ello, pero entendiéndose que la madurez de los mismos pues toman tiempo, pues implica que, ¿cómo se llama? Se espera no se observa, no se ve, digamos, la intención de poner en marcha
estos proyectos ni los recursos. No se requiere una mayor certeza y confirmación, en todo caso, no solamente de palabras, sino en cuanto a los actos por parte del gobierno, de que esto vaya a ser así. Usted ha citado algo bastante interesante, que ustedes desde el Consejo Privado de Competitividad le he puesto bastante énfasis, ¿no? El incremento de los conflictos sociales durante el primer año de gestión del presidente Pedro Castillo, un 20%, dice, ¿no? Este impacto, sumado a la incertidumbre política, a la crisis política, ¿no?, hace que muchos proyectos incluso tengan a contraerse en el corto plazo, en el mediano plazo, si es que sigue en esta situación, si el gobierno tiene un discurso más que ambivalente. Por supuesto, difícilmente, digamos, la actividad privada puede desenvolverse de manera adecuada en las condiciones que estamos observando, ¿no? Entonces, lo que no se ve es un reacomodo, ¿no?, de estos mensajes y de la política que se ha venido llevando durante los 12 meses de gobierno, ¿no? Entonces, por el contrario, lo que estamos observando es un recrudecimiento de estos mensajes, ¿no? Y esto, por supuesto, que acentúa mucho más la posibilidad, ¿no?, de que en los meses siguientes, pues, se reedite un escenario de fuga de capitales, por ejemplo, como observamos el año anterior, ante observar una mayor fragilidad en el componente económico, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos en riesgo, ¿no? Además, no solamente eso, don José, sino son los impactos que tiene el menor crecimiento económico sobre el objetivo de intentar disminuir la pobreza en el Perú. Con niveles de crecimiento del 2, por ejemplo, difícilmente se puede generar una disminución y por tanto la salida, ¿no?, de la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran gran parte de los peruanos, ¿no? Recuérdese que antes de la pandemia el nivel de pobreza, la tasa de pobreza estaba alrededor del 20%, subió hacia el 30% en la pandemia, bajó el 25% el año pasado, producto de alguna manera del rebote estadístico, del hecho que las personas pudieron a trabajar un poco más, etcétera, pero todo indica que se va a quedar ahí, ¿no? Y, o sea, retornar al 20% con crecimientos económicos de 2 difícilmente se logre, ¿no? Digamos, si uno hace una revisión histórica, son los crecimientos por encima del 5%, ¿no?, que de alguna manera confirma el dinamismo de la economía, los que permite reducciones importantes en la tasa de pobreza. Entonces, ese es el mayor, lo que más pena da, ¿no? No es un tema solamente de actividad económica, utilidades, de empresas, ¿no?, sino es un tema de que en una situación deprimida como se va acentuando en la economía, son los más vulnerables los que sufren más. Y aquí se da una paradoja, doctor Tuestas, ¿no? Mientras usted lo puntualiza, hay pobreza extrema, poblaciones en nuestro país donde no llega el Estado, ¿no? Pero también a la par tenemos el canon, regalías, que no es bien focalizado, no tiene un gasto óptimo y hay una pésima utilización del mismo, sumado al tema de la corrupción. Usted también desde el Consejo Privado de Competitividad han hablado mucho del canon, ¿no?, que por qué este dinero no se utiliza, porque este dinero, incluso hoy el diario Gestión, en la edición de hoy, señala que los 10 distritos con más canon deben quintuplicar la velocidad de ejecución, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí realmente con el tema del canon, las regalías, doctor David Tuesta? Bueno, este es un problema, digamos, que se viene acentuando en los últimos años, digamos. El origen, el inicio, pues podría tener dos explicaciones y habría que trasladarse décadas atrás. La primera es este proceso de centralización desordenado y por otro lado el tema de la fórmula de distribución del canon, ¿no? En el primer caso,
lo que se ha hecho es distribuir o asignar poderes, financiamiento, pero sin dotar de las capacidades necesarias para que las regiones puedan ejecutar los recursos. Eso ya limita, ¿no? El espacio para que se hagan obras y se ejecute el presupuesto en el tiempo adecuado. El segundo tiene que ver con una distribución que acentúa sobre todo que los recursos vayan a la suerte que han tenido determinados distritos mineros en desmedro de distritos vecinos que se encuentran alrededor. Entonces, yendo al tema de ejecución, lo que venimos observando es, pues, no solamente ya que no se ha tenido cuidado respecto a promover, digamos, capacidades para que las ejecuciones se lleven claro en los gobiernos subnacionales, sino se ha generado toda una tendencia a deterioro del mismo, ¿no? O sea, el nivel de capacidades que existe ahora es peor del que existía antes, ¿no? Y en gran medida porque a mayores recursos, sin requisitos, ¿no?, respecto a cómo se utilizan estos recursos, al final significa que surjan grupos que empiezan a aprovecharse, querer tomar, digamos, los poderes, ¿no?, regionales o nacionales, para utilizarlos mal y para envolverse en actos de corrupción en muchos casos, ¿no? Entonces, esta mezcla de inoperancia más corrupción creciente que se viene observando en el país y que, como se ha podido evidenciar durante estos años, se ha concentrado cada vez más en mayores detenciones y judicialización de autoridades regionales, y en muchos casos coincidentes con distritos mineros, lleva a que la ejecución, pues, haya ido de mal en peor, ¿no? Simplemente para poner como referencia el distrito más rico minero del Perú, incluso más rico que un distrito como el de San Isidro, por poner en Lima, por poner como referencia, que es el distrito de San Marcos, ¿no? Históricamente, digamos, desde que cuenta con recursos, solo logra ejecutar el 30-35% del total del presupuesto. Mientras las brechas sociales se siguen incrementando y acumulando, y con la consecuente insatisfacción por parte de la población, que dice: ¿dónde están estas riquezas, estos recursos que trae la mina, que no los logro observar directamente? Y ahí es el problema, ¿no? Ahí se requieren soluciones audaces, ¿no? Que permitan de alguna manera rebalancear o lograr un cierto equilibrio. Y como comentábamos hace unos instantes, ¿no?, recursos existen, ¿no? Lo que falta es eficiencia, pero a ello se suma ahora el otro factor, la corrupción, ¿no? Efectivamente. Esta es una situación tremenda, digamos, que está, digamos, claramente evidente, se pone en evidencia, por ejemplo, muchas de las encuestas que se hacen a nivel nacional e internacional, ¿no? Digamos, si uno revisa, ¿no?, la población, cuando dice cuáles son los principales problemas del Perú, desde hace 8 años, claramente aparece en primer lugar siempre la corrupción. Y esto genera un efecto negativo tremendo, ¿no?, sobre la intención o la sensación por parte de la población de que el Estado no cumple con su contrato social. Esto tiene efectos muy negativos respecto, por ejemplo, a la forma en que las personas pagan sus impuestos, ¿no? No quieren pagar más impuestos tampoco, porque lo que observan es, por un lado, una sensación de mi dinero no está siendo bien utilizado, está yendo a los bolsillos de otro, ¿no? Entonces se convierte en un elemento más para los altos niveles de informalidad o evasión que existe sobre el sistema tributario. Se genera un círculo vicioso muy negativo, ¿no? Y una sensación de no pertenencia, ¿no? Un Estado que no te termina representando ni ayudando, y que no cumple por su lado lo que le toca en el contrato social, ¿no? Permítame una última inquietud, doctor Tuesta, agradeciendo como siempre el tiempo que nos permite usted a través de RCR. El futuro del sistema de pensiones en el Perú. El otro día escuchaba con atención una participación de un conjunto de profesionales especialistas en este tema, ¿no? ¿Hacia dónde está yendo el sistema de pensiones en el Perú? ¿Estamos yendo al colapso? Mire, a ver, yo creo que es un colapso que hay que dimensionarlo, ¿no? Primero que nada, hay que tener en cuenta que
nuestro sistema de pensiones era uno en construcción, porque desde los años 90, digamos que yo creo que se dio un paso importante con la reforma que se hizo en su momento y con la incorporación de los esquemas de cuentas individuales y el ordenamiento que por supuesto se hizo dentro del Sistema Nacional de Pensiones, la ONP, solo ha atendido a los trabajadores en planilla. ¿No? Es un sistema que ha sido fundamentalmente diseñado para los trabajadores en planilla, es decir, a la antigua, ¿no? O sea, o como funciona en la gran parte de países con alta formalidad, es decir, la posibilidad de que se pueda retener parte de un salario que está claramente registrado, ¿no? Donde el empleador es formal, es tu socio, ¿no? Socio del Estado, y puede, por ejemplo, hacer esa retención del 10% que va a tu salario. Pero eso solamente funciona y cada vez en menor proporción sobre los trabajadores, cada vez son formales y son menores, 20 a 25% de la APR. Entonces, eso requería seguir ampliándose, ¿no? O sea, por eso hablaba de un sistema en construcción. Se requería ver cómo se ampliaba este sistema al resto de trabajadores informales, ¿no? O independientes, en todo caso, si quería llamarlos informales o informales. El tema es que hoy, digamos, con este sistema de retiro, con el 95.5 que se puso, la ley 95.5 que se puso en el año 2016, entonces todo esto ha terminado reduciendo, ¿no? La posibilidad de que este sistema, ¿no? que existía, ¿no? que se ha venido desarrollando, se extienda a la mayor parte de la población. Lo que ha sucedido ahora es una especie de implosión, ¿no? Con estos retiros que ha significado casi el 25% en términos del Producto Bruto Interno que se ha dejado de ahorrar para pensiones. Entonces, viéndolo desde el punto de vista, pues es un retroceso peligroso, digamos. Ya no solamente hablamos de la vulnerabilidad a la vejez de ese colectivo amplio, sino también de una vulnerabilidad financiera en vejez para el colectivo que venía aportando, ¿no? Entonces, por eso se hace muy necesario el desarrollo de una reforma de pensiones, pero pensando en esa integralidad, o sea, cómo hacemos una construcción de un sistema que sirva tanto para los trabajadores en planilla como para los trabajadores independientes, formales e informales. Entonces ahí se requiere repensar, pero para hacer una reforma de ese calado se requiere líderes, ¿no? Líderes que tengan una, vamos a decir, de legitimidad ante la sociedad para generar consensos. Lamentablemente nuestros líderes políticos hoy están seriamente bajo cuestionamiento, ¿no? Entonces yo veo un escenario bastante complicado que se pueda configurar ese escenario, salvo que se quieran hacer las cosas a la fuerza y de forma populista, ¿no? Que ahí sí no nos llegaría a ningún lado. Por ejemplo, que se quiera construir un sistema completamente asistencial para el 100% de la población, pues seguramente a alguien se le puede ocurrir darlo, pero eso no es sostenible en el tiempo, porque se requieren recursos para hacerlo, y qué tipo de pensiones pueden brindar, ¿no? Y eso no es un sistema de ahorro, se convertiría en un sistema netamente asistencial, parecido a un esquema de bonos así por los siglos de los siglos, no es sostenible en ningún lado, ¿no? Entonces, estamos hablando de una reforma de pensión real que implica cómo hacer, cuando hablamos de pensiones, sistema de pensiones real, implica cómo hacemos que toda la población esté enfocado, ¿no? En su ahorro para la jubilación hacia la vejez, que pueda aportar de acuerdo a sus posibilidades y que el Estado ayude a ese ahorro. Eso podríamos pensar como un sistema de pensiones, y eso es lo que todavía queda por construir. Muy bien, doctor David Tuesta, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Real. Como siempre es un gusto conversar con usted, doctor Tuesta, muy amable como siempre. Encantado, José, un saludo. Buen día. Conversamos con el doctor David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, ex ministro de Economía y Finanzas. RCR, la red que comunica y une al Perú.